estar con ustedes, sean bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro mensaje, la palabra del Señor para este domingo, dándole nuevamente gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de tener este medio de gracia y poder transmitir a través de internet la palabra de Dios, pero nuevamente instando y suplicando al Señor porque en su misericordia nos permita congregarnos rápidamente, no solamente a nosotros, sino a toda su iglesia a lo largo y ancho del planeta. Le pedimos al Señor Dios que está en el cielo que nos ayude a comprender que Él está en control, que Él es el que está dominando todos los asuntos que se están dando a nivel mundial en cada uno de nuestros lugares. Y suplicamos para que podamos ser fieles durante este tiempo de confinamiento. Así que les pido, hermanos, que nos dispongamos allí en casa para orar y poner delante del Señor este tiempo que vamos a estar juntos, recordando que esta no es la reunión de la iglesia no es algo virtual, que no estamos congregados, pero que bendito sea Dios podemos tener la posibilidad de seguir alimentándonos con su palabra, pero que esto está lejos, completamente lejos de ser lo que Dios ha descrito en su palabra. Así que con esto en mente vamos a orar, acercarnos al trono de la gracia, como dice Hebreos, donde encontramos la misericordia y la gracia que necesitamos hoy. Amado Dios, Señor, hoy venimos, Señor, delante de ti, suplicando, Señor, primero que todo porque pases por alto, Señor, nuestras ofensas. Sabemos que en Cristo todos nuestros pecados han sido cubiertos, pero es necesario venir delante de ti reconociendo que todavía el viejo hombre, este Adán, se resiste, Señor, y que de vez en cuando asoma la cabeza. Y faltamos, Señor, y fallamos a tu palabra, pero también nos animamos al saber que nuestra justicia es la de Cristo. Y por eso nosotros en este día nos acercamos con toda confianza a decir, Señor, ayúdanos, tú eres nuestro Padre. Necesitamos de ti, Señor, como el primer día. No somos gente más fuerte, somos gente que cada vez entiende que su Dios es fuerte. Ayúdanos a entender que cuando hablamos de la madurez no tiene que ver con gente que ha crecido, sino con gente que ha decrecido en sí mismo, negándose a sí mismo, pensando cada vez menos en sí mismo, haciéndose cada vez más pequeño para que tú, Señor, seas quien gobierne. Y en esta mañana, Señor, nosotros suplicamos, Dios Todopoderoso, porque tu palabra penetre, Señor, en los corazones. Recordamos, Señor, que a pesar del confinamiento, a pesar de la imposibilidad de congregarnos, la verdad, la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán, Señor, contra el avance de tu iglesia sigue siendo verdad. Y por eso nos gozamos al escuchar testimonios de personas, Señor, que han llegado a la verdad del Evangelio durante este tiempo de confinamiento. Nos gozamos al escuchar de personas que sus ojos han sido abiertos para darse cuenta que no estaban en un buen lugar durante este tiempo de confinamiento y les has confirmado. Señor, te damos la gloria porque eso nos demuestra que eres tú, es tu Espíritu Santo el que convence, pero eso no nos aparta de la tristeza, Señor, de no poder estar juntos como iglesia, de no poder congregarnos, de no poder cantar, levantar nuestras manos, Señor, de no poder abrazar a nuestros hermanos, Dios que estás en el cielo, animarnos, exhortarnos unos a otros, Señor, y suplicamos porque ese día llegue pronto, Dios, pero mientras tanto queremos vivir para tu gloria en este tiempo de exilio. Permítenos por tu gracia seguir creciendo a semejanza del varón perfecto. Y ayúdanos hoy, en el nombre de Jesús, a entender tu palabra, Dios, a mí a predicarla con fidelidad, tu palabra poderosa, tu palabra gloriosa, majestuosa y maravillosa, tu palabra que es verdad,
que hoy haga la obra, Espíritu Santo, para la gloria de Cristo. Hoy te pedimos que tu obra sea manifiesta. Te lo pedimos, Jesús, como tu novia, tu iglesia, diciéndote, Señor, escúchanos, somos tuyos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy por la gracia del Señor continuaremos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, esta serie preciosa. Ha sido una gran bendición para mi vida realmente estudiar este libro y estar predicándolo semana tras semana. Y el día de hoy vamos a estar viendo una porción corta, vamos a estar estudiando el versículo 5 al versículo 11 del capítulo 16 de Juan, donde vamos a ver la obra, perdón, hasta el versículo, aquí me equivoqué, hasta el versículo 17, para que lo tengan en cuenta. Lo que pasa es que es probable que no logre cubrirlo todo. Ya estaba pensando, tal vez definitivamente va a haber parte 1 y parte 2 de este mensaje. La obra del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando, vamos a estar exponiendo la palabra del Señor, lo que nos enseña Jesús acerca del ministerio, la obra, el actuar, el accionar del Espíritu Santo de Dios. Muchas cosas se dicen hoy en día, muchas cosas se le atañen al Espíritu Santo, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Así que vamos a leer la primera porción, estos 6 versículos, y luego oraremos y permitiremos que el Señor nos hable según su perfecta voluntad. Vamos a leer del verso 5, yo les animo allí a abrir sus Biblias para que puedan seguir la lectura, y como siempre les hemos animado, no simplemente decir amén a lo que escuchan del predicador, sino ir a la Escritura y verificar si lo que nos están diciendo es cierto, como los buenos hermanos de Berea. Dice así: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a orar por esta porción y pedirle al Señor que nos guíe. Padre, gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Junto con mis hermanos que estamos aquí por tu gracia, los pastores, Señor, orando por tu grey, orando por cada alma que va a ver este mensaje, suplicando por crecimiento en los creyentes y por salvación en los que aún todavía no te conocen, suplicando por la gloria de tu nombre, la gloria de tu reino, Señor, y pidiendo, Padre, que estás en el cielo, que a nosotros primero, Señor, nos hables a nosotros. Nosotros necesitamos tu palabra. Exáltate, Señor, porque tú mereces la gloria. Amén y amén. Creo que si pudiésemos pensar en una de las mayores desviaciones, uno de los mayores problemas que tiene la iglesia cristiana occidental, y si hablamos de Latinoamérica en particular, podemos hablar que uno de los grandes problemas teológicos y de ortopraxia, es decir, de prácticas ministeriales, de prácticas eclesiales, de prácticas en medio de la congregación, tanto en el momento en que la iglesia se reúne como en el momento en que cada creyente está en su casa. Uno de estos grandes problemas donde hay una severa ignorancia es en la obra del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y nuevamente, para poder hablar de esto, necesitamos recordar que Juan, en el
evangelio que lleva su nombre busca mostrarnos que todo esto se escribe para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y al seguir creyendo en Él tengamos vida eterna, y aquellos que no lo creían ahora puedan llegar a tener la vida eterna. Así que tenemos que seguir teniendo esto presente, pero no nos quita la importancia de entender que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que viene del cielo, el Espíritu de Jehová, como se ve en el Antiguo Pacto. Y Jesús en este discurso que está dando, estas últimas palabras que le está dando a sus discípulos, esa noche en que va a ser entregado, en que va a ser llevado, arrestado y entregado a los romanos para que lo crucifiquen, ha dedicado estas últimas horas a hablar con sus 11 discípulos, los 11 verdaderos. 11 que debemos recordar están a puertas de uno negarle 3 veces, incluso bajo maldición, el apóstol Pedro, y los otros 10 a huir despavoridos en cuanto ven llegar a los soldados del templo. Sin embargo, a estos hombres, a los que Jesús del Evangelio declara que habiéndolos amado desde el principio, les amó hasta el final, les ha hecho promesas, les ha venido hablando acerca de las moradas celestiales, les ha hablado de la promesa de estar donde Él va a estar, de responder sus oraciones. A este punto ya les ha prometido enviar el Espíritu Santo, pero en el capítulo 16, desde donde estamos leyendo, Jesús no solamente habla de enviar el Espíritu Santo, sino que describe, es como si abriera el telón para que ellos puedan comprender, y nosotros el día de hoy, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se habla tantas cosas. Hoy en día hay como que dos corrientes en muchas iglesias, y es todo lo que pasa o fue un demonio o fue el Espíritu Santo. Entonces, si se apagó la consola de sonido, fue un demonio que se metió en el equipo de sonido de la iglesia. Si se apagó el video beam, fue un espíritu demoníaco que se metió al video beam y hay que reprender espíritu de video beam. Si se apaga el aire, si se enciende el aire más fuerte, todo tiene que ver con demonios por algún lado. Y por otro lado, si la gente en lugar de escuchar la palabra del Señor, o si quien está en el púlpito, en lugar de dedicarse a exponer las Escrituras a la iglesia, se dedica a reírse o a llorar durante 2 horas, eso fue el Espíritu Santo. Si la gente que está escuchando la palabra de Dios, que viene y se sienta a escuchar, en lugar de escuchar, se pone a colorear y a escribir canciones, es el Espíritu Santo. Si en lugar de mostrar reverencia al Señor, se pone de pie y comienza a correr como el demonio de Tasmania, dando vueltas, tirando sillas, es el Espíritu Santo. Si alguien se levanta en medio del culto y comienza a hablar en lenguas ininteligibles y no permite que el resto del culto se desarrolle, es el Espíritu Santo. Y cuanta cosa pasa extraña en medio de la iglesia, o bien es un demonio o bien es el Espíritu Santo, pero tal parece que no hay un patrón en cuanto a lo que los unos o el otro está haciendo. Y por eso creo que este es uno de los pasajes más importantes. Hay muchos más y lo vamos a ver por la gracia de Dios aquí en Juan y en otros libros neotestamentarios. Pero este texto que tenemos acá nos va a dejar ver aspectos de la obra del Espíritu Santo, y por eso la mayoría de versiones subtitulan esta porción la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo yo como creyente sé si lo que está pasando en medio de la reunión de una iglesia es el Espíritu Santo o no? ¿Cómo sé si lo que yo creo que estoy haciendo porque el Espíritu Santo me movió es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si lo que estamos viviendo es o no es el Espíritu Santo? Por ejemplo, yo hemos atendido consejerías. Recuerdo una en particular para tratar de ilustrar lo que acabé de decir como introducción.
esta casa donde supuestamente permanecían a toda hora como en una guerra el Espíritu Santo y los demonios. Entonces, si alguien de la casa decía una mentira, entonces había que traer a todas las hermanas a que hicieran liberación a este hijo de esta persona creyente, dice, en teoría, para que lo liberaran, porque entonces esa mentira fue porque un demonio de mentira se metió en él y ahora ese demonio de mentira lo iba a llevar a tener en compañía con demonios de adulterio, iba a haber pornografía, entonces había que hacer liberación y llegaban entonces lógicamente, le ordenaban al Espíritu Santo que sacara a estos demonios porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y entonces el demonio se iba, todos podían ver que el demonio sale, pero a las 2 horas nuevamente este muchacho dice una mentira y nuevamente estos demonios vuelven a entrar y entonces viene otra vez el Espíritu Santo a pelear allí y eso no es lo que la Escritura nos deja ver del Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver y pensar en ejemplos de... Ayer precisamente vi un video, wow, una señora, creo que era la que funge en rol de pastora, lógicamente en contravía a la palabra de Dios. Estaba sentada esta mujer, se quita los zapatos y era la unción de frotarle los pies. Entonces toda la iglesia tenía que venir a frotar y sobar los pies de esta mujer, que es con su micrófono, una voz que sonaba muy gruesa para ser de ella. Les decía que vinieran y recibieran poder y cuando quien tocaba el pie de esta señora supuestamente era lleno del Espíritu Santo y salía disparado o a dar vueltas por el piso, a hacer como animales, en fin, una cantidad de locuras. Y lo tremendo es gente diciendo gloria a Dios por la obra de su Espíritu Santo. ¿Es esa la obra del Espíritu Santo? Ese es el regalo prometido. Jesús les está diciendo, miren, yo me voy y ustedes, ninguno me ha preguntado dónde voy, en cambio están tristes, pero les conviene que me vaya porque si no, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Y quiero que pensemos en esto, ¿nos convenía que Jesús se fuera para poder arrastrarnos por el piso como serpientes? ¿Nos convenía que Jesús se fuera para poder dar vueltas sin sentido, tirando cuantas personas se nos atraviese en el camino? ¿Es esa la promesa de Jesús? ¿Esa es la bendición que la iglesia va a recibir a cambio del sacrificio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús? ¿Es la promesa de Cristo simplemente tener que andar persiguiendo a una hermana en medio de la vigilia con una toalla para que cuando la hermana caiga y levante las piernas nadie pueda ver su ropa interior? De eso es que está hablando Jesús en el capítulo 16, porque Él dice con toda claridad, miremos hermanos, el verso 7, en realidad, y esto es una afirmación, como mira, no has entendido, te conviene que yo salga, y esto es como un papá que le dice a su niño, él está llorando porque lo van a llevar, no van a ir al parque, él quiere ir al parque que está al frente, y entonces le está el niño llorando, pero yo quiero ir al parque, y el papá dice, no, mira, te conviene que no vayamos a este parque, porque si nos vamos a este parque, vamos a perder el vuelo en el cual te voy a llevar a Disneylandia, y entonces, pues lógicamente dice, en realidad es bueno no llevarte a este parque, pero para algunos es como pensar, te conviene que no te lleve a este parque del frente, porque mira, aquí tengo este alambrito con el que puedes jugar. No tiene sentido. Jesús está diciendo, lo mejor que les puede pasar a ustedes es que yo me vaya, porque si me voy, les puedo enviar el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que tiene que haber algo más, una función, una obra, un ministerio mucho mayor para que Jesús diga, estamos hablando de Jesús, Él diga, saben, ustedes han estado conmigo, yo he estado con ustedes corporalmente, me han visto, me he sentado a comer con ustedes, he viajado con ustedes, hemos dormido en el mismo campamento cuando en su ministerio itinerante por Judea y Galilea, y Él diga, lo mejor para ustedes es que yo me vaya, lo mejor para ustedes es que yo regrese a estar a la diestra del Padre. Así que vamos a ver qué dice la Escritura acerca del ministerio del Espíritu Santo. No sin antes dejar ver que el hecho de que estén turbados, el hecho de que estén entristecidos,
es una manera de que Juan nos deja ver que estos hombres todavía no habían entendido de qué se trataba todo esto y que aún deja ver algo de egoísmo, que es parte de lo que vimos desde el capítulo 13, en que ellos piensan en sí mismos, porque Jesús les ha dicho, voy a regresar a mi gloria, y ellos están tristes, por eso no están pensando en Él, sino simplemente, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Jesús, como buen pastor, Jesús como esposo de la iglesia, Jesús como hermano mayor, como se dejó ver en la vid verdadera, Jesús como la puerta, Jesús como el camino, Jesús como el verdadero príncipe de los pastores, sabe lo que es mejor para nosotros. Y en este caso le deja ver a estos discípulos, lo mejor para ustedes es que yo me vaya, para que les pueda enviar el abogado defensor. Dice, si no me voy, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Antes de pasar a describir las tres cosas que vemos aquí, es importante ver cómo Juan, al captar este discurso, y lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, lo pone por escrito, nos deja ver que Jesús tiene la misma autoridad del Padre, porque todo el tiempo Jesús se ha identificado como el enviado del Padre, y muestra, Dios me envió, yo soy el enviado de Dios. En el texto anterior, el capítulo 15, estuvimos viendo el 14, que el Espíritu Santo también es enviado, pero hay una diferencia aquí en la gramática, porque Jesús no dice aquí, y el Padre enviará, sino que dice, yo lo enviaré. Jesús está mostrando aquí su autoridad y está mostrando que Él es Dios. Ahora, para un judío, esto era claramente comprensible, porque en el Antiguo Testamento quedaba claro que el que enviaba el Espíritu de Jehová era Jehová. Así que si Jesús envía ahora el Espíritu de Jehová, entonces Jesús es Jehová. Juan en este texto nos está dejando ver esta declaración inequívoca de Cristo acerca de sí mismo como alguien que es igual al Padre, como lo vimos desde el capítulo 1, en el principio el verbo estaba, el principio era el verbo y el verbo estaba. Si alguno vio ese mensaje, tal vez pueda recordar que esa palabra estaba hace referencia como que están cara a cara en igualdad, son exactamente iguales. Y de esta manera Jesús vuelve a ratificar que Él y el Padre uno son, como le respondió a Felipe, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no sabes que si me ves a mí, ves al Padre, el Padre y yo uno somos. Así que Jesús establece aquí nuevamente su deidad y dice, yo lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, es decir, hay una declaración aquí y es todavía no ha venido. Para que el Espíritu Santo venga, Jesús tiene que marcharse. Y esa es la razón por la cual, cuando llegamos al libro de los Hechos, el Espíritu Santo no ha llegado. Y es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Es decir, que el Espíritu Santo sea enviado. El Espíritu Santo no va a venir hasta que Cristo no sea glorificado y sentado a la derecha del Padre. Cuando Él venga, dice aquí la Escritura, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres aspectos de la obra del Espíritu Santo, pero tres aspectos que tienen un verbo en común. Cambia en qué, pero hay un verbo en común y es la clave de nuestro texto. Cuando Él venga, convencerá. Y eso es súper importante porque en los versículos anteriores estuvimos viendo capítulo 15, versículo 26, dice el Señor a sus discípulos, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Jesús, como capitán de la iglesia, el Señor como Dios todopoderoso y soberano, ha decidido
usar la predicación de la iglesia, usar el testimonio de hombres y mujeres imperfectos como lo somos los miembros de su iglesia para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el evangelio, como Pablo lo dice en el primer capítulo de Romanos: yo, Pablo, esclavo y elegido por Dios, por Cristo Jesús, para anunciar el evangelio, anunciar sus buenas nuevas a los gentiles. Nos deja ver aquí que la iglesia tiene una tarea: predicar, pero que la iglesia no puede convencer a nadie. La obra de convencimiento en un corazón incrédulo, la obra de cambio, de regeneración de un corazón de piedra a un corazón de carne, es una obra entera, completa y totalmente atribuible al ministerio del Espíritu Santo de Dios. Jesús con toda claridad está diciendo algo que tenemos que recordar constantemente. Yo tengo que recordarlo constantemente, y creo que cada creyente que cumple con su tarea debe recordar esta verdad: el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Ayer lo podía ver, yo he tenido la oportunidad durante este tiempo, en estos días, de predicar a un grupo de hombres que prestan servicios generales en un edificio, y le estaba predicando y como que comenzaba yo a ver luces en uno de ellos, que dice: yo soy católico, apostólico, romano, amigo del cura, y tiene una virgen de esas que enciende, como luminosa, la Virgen del Carmen que tiene allí en su cuello. Y por primera vez estaba como viendo luz, pero ayer volvió para atrás y yo decía: ay, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo le dejo ver esto? Y recordaba: yo no puedo convencerlo. No hay manera. Yo le puedo explicar y le puedo mostrar, le puedo abrir la escritura, pero sin la obra del Espíritu Santo, este hombre seguirá aferrado a su objeto luminoso. Este hombre seguirá aferrado a su tradición. La única esperanza para él es el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Por eso Jesús dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Y palabras más, palabras menos, si me permiten dar un brinco bien grande: si Jesús no se hubiera ido, tú y yo estaríamos condenados. Si Jesús no se va, si Jesús físicamente no sube al cielo, porque hay que recordar algo, porque es bueno, porque Jesús es Dios, pero Jesús también era hombre, y entonces, aunque mentalmente podría estar en todo lado, porque todo atributo de Dios es atributo de Cristo también, él estaba en un solo lugar, físicamente hablando como hombre, pero el Espíritu Santo ahora está en cada creyente, y lógicamente, como lo vimos semanas antes, el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo también. Si no es por la partida de Cristo, nosotros todavía no entenderíamos absolutamente nada de esto. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido. Entonces es importante, porque creo que todavía hay hermanos que luchan con frustración cuando: pero mira, me reuní con Pedro y nada, yo como que no sirvo para esto de discipular o de enseñar. Ahora, paréntesis: si te pasa con todo el mundo y nadie entiende nada de lo que dices, tal vez es que tienes un problema. Pero cuando uno a veces habla con alguna persona y entiende y cree, no es tu obra. Pero cuando la persona se niega a creer, tampoco puedes echarte la culpa. Tienes que entender que el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante también lo que estamos viendo acá, antes de entrar a describir qué es convencer de pecado, qué es convencer de justicia y qué es convencer de juicio? Es importante porque acaba Jesús de decirle a sus discípulos: el mundo los va a odiar, el mundo los odia. ¿Por qué? Porque el mundo me odia a mí, el mundo me ha rechazado, el mundo me ha perseguido, el mundo no me ha escuchado.
y luego de declarar eso y decirles, miren, algunos de ustedes los van a expulsar de las sinagogas, a otros de ustedes los van a matar, les van a quitar la vida, los van a torturar, les van a quitar las casas, los hijos, van a traicionar a los padres, los esposos, a las esposas, las suegras, a las nueras y viceversa. Les dice luego, voy a enviar al Espíritu Santo para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando veamos estas tres cosas podremos comprender que aquí en esta promesa no solamente hay esperanza para estos discípulos, sino hay una muestra de amor de Cristo por el mundo. No es Jesús alguien que dice, el mundo los odia porque el mundo me ha odiado y el mundo va a perecer y se acabó. Sino que Jesús dice, el mundo me odia, el mundo los va a odiar a ustedes, pero yo amo al mundo y voy a enviar el Espíritu para que el Espíritu convenza al mundo de su error, para que ellos puedan salir de la oscuridad y venir a la luz, para que dejen de ser cabras y se conviertan en ovejas, para que dejen de ser ramas sin fruto y se conviertan en ramas fructíferas, para que entren por la puerta y no saltando por los muros, para que beban agua eterna y no agua en cisternas rotas. Es precioso ver el amor de Cristo por la humanidad en estas palabras. El Espíritu Santo viene no a condenar al mundo, sino a convencer al mundo de su error. Ahora, la respuesta es igual que con Cristo. Vamos a tener corazones más endurecidos, vamos a tener gente molesta, vamos a tener gente que no escucha. Ayer, trayendo el ejemplo, porque creo que el Señor me lo permitió ver para recordarme esto, este hombre que parecía comenzar a dar fruto, y sigo orando por él y voy a seguir predicándole si el Señor me lo permite, terminó condenando a Pablo al infierno. Dijo, si es así, entonces Pablo no va para el cielo. Pero ¿de dónde viene eso? Eso no viene de su intelectualismo, eso viene de un corazón que está endurecido, de un corazón que no ha sido convencido por el Espíritu Santo de Dios. Y la única esperanza que ese hombre tiene no es traerle a un predicador más dotado que yo, de lo cual hay muchísimos. Lo que este hombre no necesita es que le regalemos una biblioteca teológica. Lo que este hombre necesita es la obra del Espíritu Santo de Dios en su corazón. No necesita nada más. Ahora, teniendo claro esto, que el que convence es el Espíritu Santo y no nosotros, vamos a ver tres cosas que obra el Espíritu Santo, tres cosas de las que convence. Número uno, de pecado. Cuando la Escritura habla de pecado, lógicamente tenemos que pensar en toda la variedad de pecados y comenzar a pensar en qué dice la Biblia acerca de la condición caída del hombre. Y entonces podemos pensar en que el Espíritu Santo se encarga de convencer al hombre de que no es bueno. Creo que es uno de los mayores engaños de Satanás, una de las mayores terquedades de la carne. Este ejemplo creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero es lo que sirve aquí. Si preguntamos en la calle en ese momento a gente si es buena o es mala, pueden venir de la mano con su amante, pueden venir de un motel, pueden con su novia, pueden venir de estar amanecidos, borrachos, hacer lo que hayan hecho y decir, yo soy bueno, yo soy una buena persona y si yo me muero, me voy para el cielo directo, porque yo no he robado, yo no he matado, yo no he secuestrado. Y creo que, ojalá se me entienda el ejemplo y no lo lleve alguien para donde no lo quiero llevar. Lo que sucedió en nuestro país esta semana, en la tragedia, y por eso voy a poner claro, es una tragedia. Lo que pasó en Tasajera, allí en la carretera Santa Marta-Barranquilla, la tragedia de tanta gente quemada, algunos calcinados en el lugar, los que han muerto a lo largo de esta semana. Y la respuesta de la mayoría de la gente nos deja ver que no entendemos lo que Dios dice acerca del hombre. Y para muchos se convirtió en robaron, pero no es malo robar porque son pobres. Y cambiamos la escritura, no hay nada en la escritura que diga eso, es decir,
Decir eso, como dice otro pastor con el que esos días leía lo que escribía, eso es insultar a todos los pobres. Es decir, que todos los pobres son ladrones en potencia. Y en esa congregación hay hermanos muy pobres y son honestos. Entonces no se trata de la pobreza, lo que nos deja ver esto es cómo el mundo se niega a decir las cosas como son. Ahora, ¿eso significa se merecían eso? No estamos hablando de eso. Creo que el ejemplo del Señor hablando de la torre de Siloé es más que claro para si alguno está pensando en eso. Cuando dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que los que murieron cuando la torre de Siloé eran más pecadores que los demás? ¿O a los que Pilato mezcló su sangre con la sangre del sacrificio eran peores? Y dijo, no, todos son iguales. Es decir, nosotros, yo, Juan Hernández, soy tan pecador delante de Dios como los que están robando combustible, o los que se vio en estos días también en la vía Cartagena, se volteó un camión con pescado y le quitaron las llaves al conductor, la policía hizo disparos al aire y saquearon completamente el furgón con cajas de pescado, ignorando el llanto de este hombre desesperado, el conductor que herido le suplicaba que no le hicieran ese daño, pero nadie escuchó. No fue combustible esta vez, fue pescado. No hubo muertos, entonces eso pasa rápidamente al otro lado. El punto es que cómo llega un hombre como nosotros, cómo llega alguien como yo, de pensar que me merecía el cielo a decir estoy condenado. ¿Cómo pasa alguien de decir yo pues no soy el más bueno, no soy tampoco el premio Nobel de la paz, pero yo no soy Hitler, entonces Dios me tiene que llevar al cielo a decir, yo soy un miserable pecador? La única respuesta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso una de las doctrinas más humillantes, pero más hermosas del Evangelio, tiene que ver con la doctrina de la depravación total del hombre. Cuando nos dice la Escritura que todo lo que el hombre piensa desde su niñez es siempre malo. Tendemos a lo malo. Cuando en Romanos el Señor dice que no hay uno solo que busque a Dios, que no hay uno solo que haga lo bueno. Dios en la Escritura dice por todo lado, no hay uno. No hay un solo hombre que haga lo bueno. Todos somos malos, todos somos culpables. De Adán, que fue nuestro primer representante en adelante, a excepción de Cristo, todos y cada uno de nosotros somos culpables. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a un hombre que toda la vida ha sido adúltero, de decir, está mal el adulterio. Cuando, si tú has tenido esa oportunidad, ese precioso momento de alguien que toda la vida es mentiroso y que ha dicho mentiras blancas, yo no soy mentiroso de esos terribles, y que llega a decir, soy un pecador, he estado mintiendo. Esa es una obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu convence al mundo, y cuando hablamos del mundo ya no está hablando de el sistema, sino de los integrantes del sistema. Cada persona que el Espíritu Santo obra en él queda convencido de que es pecador. Pero en el contexto de Juan y con el propósito de Juan, tenemos que ver que hay un pecado en particular que es el que el Espíritu Santo ministra en el corazón de aquellos que van a venir a la vida eterna, porque no podemos apartar eso del contexto de este libro. Juan está escribiendo estas cosas para que todos puedan creer que Jesús es el Mesías, y al creer en Jesús tengan vida eterna. Eso significa que el pecado principal que el Espíritu Santo convence a la persona es el no creer en Cristo, el haber escuchado de Cristo, haberlo rechazado. Y de hecho, todos los pecados pueden ser perdonados por Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero el pecado que no se va a perdonar, y de hecho la razón por la cual la gente va a ser arrojada al infierno, es por negarse a creer en Jesús. Juan capítulo 3, versículo 18, y en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Y la única forma en que un hombre abrace la luz, abrace a Jesús, es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que lo primero que vemos es que
La obra del Espíritu Santo es convencer a la gente de su pecado, pero especialmente el pecado de no reconocer a Jesús como quien es Él, el Rey y Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías que había de venir. Número 2, los va a convencer de justicia. ¿Y qué significa? Porque vemos aquí justicia y juicio, y vamos a ver la diferencia. De justicia, dice el Señor, porque voy al Padre. Tal vez si vemos Biblia de las Américas, nos pueda ayudar un poquito a entender mucho más. Dice con más claridad, versículo 10, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y uno puede rápidamente decir, ¿y cómo es eso justicia? De que Jesús va al Padre. ¿En qué el mundo se convence de justicia? Por esto, lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. Primero, convence al pecador de su pecado. Eres culpable, tú has hecho lo malo, así que estás en problemas delante de Dios. Tú no eres una buena persona como lo creías, como lo pensabas. Pero después de eso, el Espíritu Santo convence a este pecador de que hay uno solo que no es pecador, y ese es Cristo. ¿Y cómo vemos justicia? En que el único hombre que no ha pecado, el segundo Adán, según lo describe Pablo en Romanos capítulo 5, aquel que obedeció perfectamente toda la ley de Dios, aquel que no hubo un solo instante, un solo segundo de su vida terrenal en que no hiciera completamente la voluntad de su Padre, en que no trajera gloria al Padre. Y estamos hablando desde una perspectiva de el Dios hombre, la parte humana de Cristo Jesús, que era susceptible a la tentación, como lo declara el libro de los Hebreos. Este hombre perfecto, este hombre verdaderamente bueno, murió en la cruz como un pecador y fue sepultado. Entonces, la justicia de Cristo es manifestada en la resurrección y en la glorificación, la ascensión de Cristo al cielo. El que Jesús esté en el cielo a la derecha del Padre, el que la muerte no haya podido retenerlo, en que el Seol haya tenido que retroceder para que el Hijo de Dios se levantara nuevamente, muestra que Cristo era sin pecado, que la vida de Cristo fue perfecta. Así que vemos, como lo dice Pablo en sus cartas, la vindicación de Cristo. Cristo es vindicado, Cristo es puesto y señalado como justo al levantarse de los muertos, pero no solamente se levantó, sino que fue llevado a la vista de todos sus discípulos al cielo, envuelto en una nube, y hoy está sentado a la derecha del Padre, y un día habrá de venir, que es la tercera parte. Entonces, cuando una persona cree que es mala, pero rechaza a Cristo, no es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay gente que puede pensar que es malo. Los budistas piensan eso, somos malos, entonces tenemos que hacer cosas buenas para poder llegar al cielo. Algunos hablan de la nirvana y todo esto, pero el Señor nos deja ver que el Espíritu Santo convence al hombre de que es pecador y de que no hay forma de que él alcance justicia, sino que Cristo es el único hombre que puede hacer lo bueno. Así que no puede haber, si no tenemos las dos partes, no hay obra del Espíritu Santo. Pero hay un tercer aspecto en que el Espíritu Santo obra en la vida de esta persona, y lo convence de juicio. Dice aquí, porque el juicio vendrá. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La Biblia declara que Cristo derrotó al diablo en la victoria de la cruz, y suena extraño, porque a los ojos humanos tal vez la cruz fue el momento de más celebración del diablo, pero la verdad es que Cristo lo estaba derrotando, quitándole el aguijón a la muerte, quitando el poder de la muerte sobre los hombres a través de su muerte sacrificial. Pero Cristo dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y creo que es importante aclarar que Jesús dice dos cosas acerca de Satanás acá. Número uno, que es el que gobierna el mundo. Y número dos, que ya ha sido juzgado. Y podemos confundirnos. Y creo que
Hay creyentes confundidos acerca de eso, porque cuando dice gobierna el mundo no significa que está por encima del Señor. Hay gente que dice, mira, ahí está, por eso es que el diablo se pasa a lo que Cristo quiere hacer. No. Lo que dice es que es el que gobierna el sistema del mundo, es el que incita a la sociedad, incita al mundo, a los hombres que hacen parte del mundo a rebelarse contra Dios. Pero Dios sigue siendo soberano. Él está en el trono gobernando sobre principados y potestades y Satanás no es la excepción. Pero es el príncipe de este mundo, es el que lo representa, es la cabeza de este sistema perverso y de todos sus integrantes. Y número 2, ya ha sido juzgado. Y creo que es importante ver la similitud de la expresión ya ha sido juzgado con Juan 3:18, que ya lo cité en esta predicación, porque Jesús allá no dice el que rechaza la luz será juzgado, sino los que rechazan la luz ya han sido juzgados. Y es imposible no ver la conexión. Jesús está diciendo que quienes tienen por príncipe al diablo, quien ya ha sido juzgado, ellos también ya han sido juzgados. Y entonces podemos entender un poquito eso, porque a veces alguien puede pensar, pero si el diablo ya fue juzgado, ¿por qué Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Fue juzgado o no fue juzgado? Porque según Pedro, el diablo está por ahí suelto. Según Pablo en Efesios capítulo 6, dice, para que puedan hacer frente a las maquinaciones de su enemigo, el diablo. Entonces, ¿está o no está? Más adelante otra carta dice, y el diablo echará a la cárcel a varios de ustedes. Bueno, pero ¿fue juzgado o no fue juzgado? Y creo que podemos entender esta verdad de que es como ya pero todavía no, igual que en la salvación y el perfeccionamiento del creyente, ya pero todavía no, igual que el mundo, ya ha sido juzgado pero todavía está. Es decir, ya se declaró sentencia sobre Satanás y un día, según Apocalipsis 20, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, pero Dios todavía no le ha arrojado, pero ya se escribió, se dictó sentencia. De la misma manera, aquellos que viven rechazando a Cristo ya han sido juzgados, pero Dios todavía no los ha arrojado al lago que arde con fuego. La segunda relación es dejarnos ver cómo lo que pasa con la cabeza, con el amo, va a pasar con los siervos. Y fíjense que Jesús, en su relación con los fariseos, les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes son siervos del diablo. Jesús ha dicho, en los minutos anteriores, que lo vimos hace 8 días, si a mí que soy el amo, el Señor, me han hecho esto, a ustedes también se lo van a hacer. Es decir, la suerte del amo va a ser la suerte del siervo. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí en este mundo, ¿qué puede esperar un creyente? Rechazo, porque a Jesús lo han rechazado. Persecución, porque a Jesús, que es la cabeza, lo han perseguido. Expulsión de los círculos religiosos, porque a Jesús, quien es nuestra cabeza, lo han expulsado de los círculos religiosos. Incluso posibilidad de muerte, porque a Jesús, quien es nuestra cabeza, lo mataron. Pero al mismo tiempo, los discípulos del diablo, es decir, todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Y esto es muy importante porque Jesús nos está dejando ver con claridad que solamente hay 2 grupos. Es importante esto. Alguien dice, yo no adoro al diablo, yo ni siquiera creo en el diablo, así que eso a mí no me aplica, para mí eso es un cuento de viejas. Pero bueno, Jesús no dice eso, Jesús está hablando con claridad aquí de este espíritu, que es Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios, y lo que va a decir es, si tú no eres de los míos, eres de los suyos. Si tú no estás conmigo, estás con él. Si tú no eres mi siervo, eres su siervo. Si tú no eres de mis discípulos, eres de sus discípulos. Si tú no eres de mis hijos, eres de sus hijos. Y esto molesta porque es una división clara la que Jesús está haciendo aquí. Y entonces la implicación es, si Él ya ha sido juzgado y será arrojado al lago que arde con fuego,
sus discípulos han sido juzgados y serán arrojados al lago que arde con fuego, pero de la manera en que Él todavía gobierna este sistema mundial, en que todavía disfruta de lo que está haciendo, sus discípulos en esta vida terrenal también puede que les vaya muy bien. Sus discípulos en esta vida terrenal tal vez no parece que están pasando por juicio. Entonces, si lo miras, hay una ilustración, y es que los cristianos aquí muchas veces vamos a parecer que estamos en juicio, porque sufrimos, porque tenemos dificultades, porque somos perseguidos, porque somos rechazados, porque no avanzamos tal vez como alguien esperaría a los hijos del rey, como dice el Evangelio de la Prosperidad. Si tú eres un hijo del rey, entonces que el mundo se tienda delante de ti. Pero Jesús dice, esa no es la vida que yo les he prometido aquí. Allá, en la Jerusalén celestial, gobernaremos y seremos reyes con el Señor, pero aquí parece que somos los derrotados, mientras que aquí los hijos del diablo parecen los vencedores, parecen los que van adelante. Y tal vez tú hoy pienses en, lo hemos hablado Juan, pero mira lo perverso, mira cómo hacen las leyes para ellos, y pienso si lo digo o no lo digo. Esta semana veíamos aquí en nuestro país escándalos porque uno de los altos cargos del país, la fiscalía, se fue para San Andrés con su hija y amiga de su hija para la isla. Yo quiero aclarar algo, yo no veo nada de malo en eso, yo estoy de acuerdo en que podríamos estar haciendo eso y que los niños deberían tener libertad, pero el problema es que si lo hace alguno de nosotros y va al parque con su hija, lo van a multar, se lo pueden llevar 48 horas o 24 horas detenido, le pueden abrir un proceso con el bienestar familiar, pero él simplemente dice, y lo voy a seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Entonces aquí los perversos parece que van creciendo, es como dice el Salmo. Dice, Señor, mira la vida de los perversos, mira cómo progresan, no les falta nada, no se enferman. El salmista dice, los miro y estuve a punto de tropezar. Pero recuerda que eso es porque ellos siguen la suerte de su amo. Y su amo ahorita es el príncipe de este mundo, pero luego será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué es importante? Porque la doctrina del juicio final es una de las doctrinas de las que menos se habla en la iglesia cristiana occidental. Mucha gente dice, yo no quiero hablar del juicio porque eso ahuyenta a la gente. Ahora, quiero conceder que hay púlpitos que solo hablan del juicio final, y entonces como que la gente está en la iglesia más por miedo al azufre que por amor a Cristo, y eso no está bien. Pero la doctrina del juicio final es cardinal al Evangelio. Si no hay juicio final, si en verdad al final lo peor que le puede pasar a una persona, como lo dicen muchos que se identifican como cristianos y que dicen que creen la Biblia y que es la palabra de Dios, lo que va a pasar al final de todo es que la gente muere y los que estaban en Cristo se van para el cielo, y los que rechazaron a Cristo simplemente son aniquiladas sus almas. Entonces creo que Pablo tiene razón cuando dice en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, y Pablo está pensando en juicio final, Pablo está pensando también en cielo, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, si lo peor que puede esperar una persona que hoy está dedicada a esta persona a el adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a robarse el dinero de la educación, de la salud y todas las perversiones que sabemos, está entregado a la inmoralidad sexual, como lo hablamos en estos días con los pastores y otra gente. El mundo está buscando formas de pecar, como dice Romanos, se inventan nuevas formas de pecar. La semana pasada veíamos el modelo que utiliza una reconocida marca de ropa. Ahora el modelo para sus prendas de vestir femeninas es un hombre que se cambió de género, entonces él se identifica como mujer,
Es bien grueso este hombre, pero se operó para ser mujer y luego de ser mujer se declaró lesbiana porque le gustan las mujeres todavía, entonces es un hombre lesbiano más o menos, una cosa rara. Pero eso es lo que hace, y uno podría decir entonces que creyentes diciendo que no hay juicio final están diciendo, déjalo ser. Lo único es que no va para el cielo, no va a ver las calles de oro, no va a ver el mar de cristal. No va a poder comer de los frutos que hay allá en esos árboles, pero déjalo. Bueno, no, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence a aquellos que cambia, a aquellos que salva, de que viene un juicio final. Y mis amigos, el juicio viene. El juicio es una realidad. Y si tú estás viendo este mensaje y tú todavía no eres discípulo de Cristo, yo quiero decirte con todo el amor, pero con toda la urgencia, arrepiéntete porque viene un juicio. Arrepiéntete porque Cristo va a volver. Y cuando Cristo venga, no va a volver como el cordero que pone la otra mejilla. Cuando Cristo venga, no va a venir montado sobre un pollino para mostrar humildad. Cuando Él regrese, vendrá sobre un caballo con una espada saliendo de su boca para juzgar a todos sus enemigos. Cuando Él regrese, acabará con sus enemigos con la palabra que sale de su boca, y los libros serán abiertos y todas las cosas que hicieron los hombres van a ser expuestas allí, y aquellos cuyo nombre no se encuentra en el libro de la vida serán arrojados en un cuerpo al lago que arde por los siglos de los siglos. Un lago de azufre, pero con una oscuridad tan aterradora que aunque es un lago de azufre, no se ve nada, solo se escucharán gritos de dolor por los siglos de los siglos. Viene un juicio. Y la Escritura nos está dejando ver que un genuino creyente, por la obra del Espíritu Santo, va a creer tres cosas, va a entender tres cosas. Hay tres verdades que están puestas en su mente y en su corazón. Número uno, que es un pecador sin esperanza. Número dos, que Cristo vivió una vida de perfecta obediencia, y eso implica tantas cosas, hermanos. Cuando hablamos de convencer al mundo de justicia, está implicando todo el Evangelio. Porque para que Cristo haya tenido justicia, tuvo que haber vivido una vida como hombre. Para que haya podido vivir sin pecado, tenía que ser Dios. Así que está hablando de encarnación, está hablando de la vida de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo, porque si Cristo no muere, entonces no se puede levantar de la tumba. Tiene que hablar de su sepultura, su resurrección y lógicamente de su ascensión. Básicamente, nadie puede ser cristiano si no cree todo lo que el Evangelio, la Escritura dice acerca de Cristo. Hay gente diciendo, yo creo que Cristo vivió una vida perfecta, pero no es Dios. Bueno, si no es Dios, no puede estar sentado a la derecha del Padre. Si no es Dios, no puede haber enviado al Espíritu de Dios. Si no es Dios, todo lo que dijo en este Evangelio es mentira. Así que un verdadero creyente, y el punto es que te puedas evaluar en el día de hoy, y los que somos creyentes podamos revisar qué estamos enseñando, qué estamos predicando. Hay mucha gente menguando el mensaje para que la gente no se ofenda, pero Jesús deja ver que si alguien tiene el Espíritu Santo va a creer en esta justicia acerca de Cristo, y también sabrá que hay un juicio final. Va a hablar del juicio, tiene certeza de que el infierno es un lugar real, que no es una metáfora, que no es un invento para asustar y tener la gente en la iglesia en obediencia. Si alguien no cree en el juicio final, según lo que dice Juan 16, el Espíritu Santo no ha obrado en él. No es 2 de 3, son 3 de 3, porque el Espíritu Santo hace una obra completa. Así que, mis amados hermanos, yo quiero que pensemos en las implicaciones de esto. Vivimos en una época a nuestros ojos que se salió de todo control, pero cuando vas a Génesis y lees de Sodoma y Gomorra, vas a entender que esto no es algo nuevo. Cuando lees Génesis y ves de la civilización que había en la época de Noé, te vas a dar cuenta que esto no es algo nuevo. En esa época teníamos demonios uniéndose, según nuestra perspectiva de ese texto, con mujeres y engendrando gigantes. La maldad, la violencia no es algo nuevo. Los hombres se inventan nuevas formas de pecar, pero realmente, como dijo Salomón,
No hay nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que somos gente pecadora. Lo cierto es que Jesús es aquel que cumplió la justicia perfecta de Dios. Y lo cierto es que un día Dios juzgará a todos los hombres, blancos, negros, amarillos, rosados, rojitos, altos, bajos, flacos, gordos, ricos, pobres, cultos, incultos, con dinero, sin dinero, de donde sean, todos comparecerán delante del Señor. Que nadie te engañe. El mundo niega esta verdad. Falsos creyentes niegan esta verdad, pero la Escritura declara ser cierta al repetir y comprobar lo que Él ya ha dicho desde el principio de los tiempos. Dios juzgará al mundo. Así que, mis amados, solo hay una posibilidad de salir de esto, y es creyendo por la obra del Espíritu Santo. Y así que mi oración en este momento es por la iglesia, porque podamos ser predicadores fieles, que demos testimonio completo de lo que el Espíritu Santo obra, de lo que implica la salvación, y por aquellos que todavía no han creído y que están viendo este programa, este mensaje, que clamen a Jesús para que el Espíritu Santo que Él ha enviado les pueda convencer. Que puedan decir: Jesús, yo no creo esto. Yo sé eso, pero yo no creo esto. Y puedan decir en este momento: ayúdame. Ayúdame, porque si eso es así, yo estoy condenado. No lo creo, pero si eso es verdad, yo estoy condenado. Así que convénceme, cambia mi corazón, porque yo no puedo creerlo. Y nosotros dejemos de intentar ser el Espíritu Santo de Dios. Como lo podemos ver, muy distinto el ministerio del Espíritu a lo que muchos están diciendo que es el ministerio del Espíritu. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos la otra parte, versículos 12 al 15, acerca de la Escritura y la revelación, la complementación de todo esto. Pero por ahora, creo que en medio de esta cuarentena, en medio de este confinamiento, es bueno que podamos revisar esto. ¿Has creído las tres cosas? ¿Has sido convencido de estas tres verdades? Si alguna falta, es momento de clamar a Dios, a aquel que tiene el poder para rescatarnos del juicio, a aquel que tiene el poder para cambiar nuestros corazones, sea la gloria y el honor por siempre. Así que nos dirigimos a Él en ese momento en oración humilde, creyendo que Él desea salvarnos, creyendo lo que dice acá: Él se fue, pero ha enviado su Espíritu para convencer al mundo. Y nosotros los creyentes somos una prueba viviente, caminante de esta verdad. Si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido, aún viviríamos en tinieblas. A Él sea la gloria. Señor, qué preciosas verdades las que nos recuerdan estos versículos. Puedo pensar, y seguramente es la condición de cada creyente genuino, puedo pensar el tiempo en que estas tres verdades parecían tan lejanas, cómo las rechazaba con todas las fuerzas de mi alma, cómo negaba, aún sumido en el lodo cenagoso, aún en el abismo más profundo, físico y espiritual, aún en medio de la inmoralidad, seguía afirmando que yo era bueno, mi propia bondad. ¿Cuántas veces, Señor, me reí, critiqué y ataqué a todos los que creían en ti? ¿Cuánto tiempo, Señor, me burlé de la enseñanza del juicio final y la reemplacé con lo que mi terco corazón quería, hablando de reencarnación, justificando y acallando mi conciencia al pensar que siempre habría otra posibilidad, otra vida para hacer las cosas mejor? Por lo tanto, no importaba lo que hiciese acá. Qué diferente pensamos ahora. Qué diferente vemos las cosas ahora. Como dice Pablo, por ignorancia lo hacíamos, pero ahora pensamos diferente porque tenemos la mente de Cristo.
Por eso no podemos más que darte gloria. Yo te doy gloria. No hay otra posibilidad, Señor, para explicar el cambio de mentalidad más que el convencimiento de tu Espíritu, la regeneración de nuestros corazones. Cada creyente tiene la misma historia. Tal vez no todos estaban, Señor, en contraposición de estas tres verdades, pero seguramente no creían las tres. Dios bendito, gracias. Y permite que aquellos que nos están viendo y no creen, sean convencidos. Espíritu Santo, solo tú puedes convencerles. Tráelos a Cristo para la gloria de Cristo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana y esperamos contar con este medio de gracia el próximo domingo para seguir compartiendo la Escritura. Seguimos orando por pronto poder otra vez estar congregados. Que Dios los bendiga.